está el tema, la inflación, que ha sido un asunto recurrente, en México arañando el 8%, si vamos a otras latitudes, si vemos lo que ocurre en Estados Unidos, arriba del 8%, en Europa también, en Brasil más del 10%, en Argentina más del 50%. Es un asunto global, pero nos importa, claro, el caso México, lo que se está haciendo y lo que podría hacerse para tratar de detener esta escalada de precios. Arturo Dama, Arturo, ¿cómo estás? Manuel, bien, muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia. Hola, buenas noches, Gracias por Manuel, estar acá. Arturo, Muchas gracias. Jorge. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Manuel, Arturo, Alicia, un placer. Muy buenas noches. A ver, Alicia, lo anunciado, pues es pronto todavía para ver si está o no sirviendo. ¿Te gusta, no te gusta? Y lo que desde aquel día ha venido ocurriendo en torno a los precios, los anuncios desde el gobierno federal y las decisiones que se toman también desde la iniciativa privada. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizar este tema de la inflación? Pues hemos comentado aquí varias ocasiones que el tema de la inflación, el fenómeno de la inflación es complejo en estos momentos. Siempre cuando hay una prolongación más allá de un trimestre o a veces de un año y se duplica la inflación objetivo o esperada en una economía, pues se generan o es producto de distorsiones de oferta o de demanda. Y en este caso en particular tenemos distorsiones que han venido acumulándose a lo largo de la pandemia, falta de producción o insumos o cadenas productivas que se fueron encareciendo, pero hay temas que son verdaderamente relevantes. Hoy leí algo en el Financial Times que me impresionó. De verdad me impresionó y eso te puede dar cuenta un poco de las medidas que se tomaron aquí o que se están pretendiendo tomar en Estados Unidos o Canadá o en todo el mundo. El precio del trigo se duplicó en una semana. Una semana. Y es el precio del trigo cristalino que se utiliza para repostería, pobres franceses. El otro trigo, ¿no? También lo jaló. ¿Y qué fue lo que ocasionó eso? Pues que la India tomó la decisión de detener toda exportación de trigo. Y es uno de los productores importantes. Trigo impactado esto por el conflicto arroz en Ucrania, ¿no? Pero en particular no, fíjate que no. Es por el encierro de China. Ah, mira. O sea, China se ha vuelto un acumulador de granos brutal. Se ha acumulado alrededor de 27 millones de toneladas del maíz sobrante en el mundo, 17 millones de toneladas del arroz acumulado en el mundo. También compra aguacate. Antes no compraba carísimo aguacate. El aguacate, por se cierto. lo están llevando de Perú y también se lo están llevando. Guacamole para una mejor es algo fecha. bien interesante porque tú estás viendo fenómenos muy extraños de acaparamiento, de acumulación de inventarios de manera importante en muchos países del mundo. No solamente tenemos un problema de producción, sino que sales al mundo y quieres comprar y no encuentras. A ver, pero el mercado tendría que regularse a sí mismo o los gobiernos tendrían que intervenir. Los gobiernos están interviniendo. Están interviniendo. Ese es el gran problema. Pero deberían, Arturo, deberían de intervenir los gobiernos o el mercado se tendría que regular solo. Bueno, primero que nada, el mercado se tendría que regular solo. ¿Qué es el mercado? La relación de compraventa entre oferentes y demandantes, y se tienen que poner de acuerdo y regular solo. Ahora, el gobierno podría intervenir facilitando, por ejemplo, la producción, la oferta de bienes y servicios, ¿sí? Como ya sucedió en México con este anuncio que durante 12 meses se van a eliminar los aranceles a ciertos productos, eliminas el arancel con la intención de que baje el precio. Ese es el tipo de intervención que debería de tener el gobierno. Ahora, Manuel, si me permites nada más, mira, yo pedí un gráfico que lo tengo para ver cuál es la dimensión de este repunte inflacionario en México. Profesor, habrías de ser. Mira, a ver, vamos a ponerle al profesor Arturo Dam. Mira, ahí lo que tenemos Felicidades es... ayer por el Día del Maestro. Por gracias, Manuel. Mira, ahí tenemos con información del INEGI el comportamiento de la inflación desde 2008 hasta el pasado mes de abril. Aquí vemos en el del lado derecho, sí, el tercer repunte, que es el que tenemos el ahorita. Último, digamos, el último. Pasamos de abril de 2020, una inflación de 2.15 a 2 años después, abril pasado, 7.68. Pero fíjate cómo no es el único repunte. Sí es el más pronunciado, pero ya tuvimos uno anterior y otro en el 2008. O sea, este también es un fenómeno recurrente, el de los repuntes en la inflación. Y quería traer esta gráfica porque hay quien dice que, bueno, que esto es algo inédito, que nunca antes había pasado, que cómo es posible, que el Banco de México, lo hemos visto antes, lo que México pasa y en el mundo. En México y en el mundo, lo que pasa es que, bueno, ya se nos está olvidando. Lo que sí es inédito es, vamos a decirlo así, la
fuerza de este repunte. Hace 2 años, abril 2020, inflación 2.15, 2 años después, abril 2022, 7.68. No tiene que ver con el encierro. Pero con el encierro y con otras cosas. Pero yo creo que tiene que ver con otras cosas, porque no nos podemos conformar con decir la inflación es un fenómeno global. Es un fenómeno global, ustedes son los economistas, yo no, pero nosotros tenemos otro problema real que se combina con la inflación y que la hace mucho más delicada y mucho más difícil de atender, que es que estamos en una estanflación. Eso quiere decir un estancamiento con inflación. Estados Unidos o los países europeos están creciendo, nosotros no. Están teniendo inversiones, nosotros no. Allá hay un problema de oferta y demanda. El nuestro no es de oferta y demanda. Simplemente no tenemos inversiones, la economía no está creciendo y se está utilizando el dinero y el presupuesto, desde un personal punto de vista, en forma muy equivocada. Es muy positiva esta medida de abrir, quitar los aranceles a productos básicos. Me parece que es una medida acertada, pero lo combinas al mismo tiempo con un discurso de que vas a tener autosuficiencia alimentaria y con un discurso donde cierras las inversiones y donde cierras el sector energético para esas inversiones. Entonces no vamos a tener recursos para poder salir de la inflación. Para todos los demás países salir de la inflación va a ser muy complicado, pero atención, están creciendo, aunque no hayan crecido tanto como el año pasado, están creciendo y tienen mayores posibilidades, se ha cruzado la guerra y demás. Pero nuestro problema es que no tenemos ni inversiones ni crecimientos, ni podemos aplicar una política anticíclica, porque todos los instrumentos están puestos en otro tipo de política económica. Pero al final de cuentas, a ver, el programa, lo que preguntaba Manuel, el programa de antiinflación o de estabilización de la inflación, ¿es positivo o no? Desde mi punto de vista, sí. La inflación, en particular en México, tiene, igual en Estados Unidos, un efecto alimenticio. Y lo que quieres evitar es el impacto, que es lo que te decía el otro día, carestía o inflación, porque le estás generando un fuerte deterioro al bolsillo, sobre todo de la gente que menos tiene, que ellos destinan el 30% de su ingreso a comer. La gente de ingreso medio no y la gente de ingreso alto sí. Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tenemos crecimiento y no vamos a poder salir mientras no crezcamos. Tampoco revertir los problemas de crecimiento solamente, o sea, tienes que contener la inflación y al mismo tiempo actuar sobre el crecimiento. Sí, pero es complicado, o sea, tú impulsas ahorita el crecimiento. A ver, no hemos crecido en 18, no hemos crecido en 19, no hemos crecido durante la pandemia, no hemos crecido después de la pandemia. El crecimiento es un gran desafío de esta administración. Esta administración no crece, y si no creces, si no tienes inversiones, te agitan los vientos de la economía mundial como está sucediendo. A ver, ¿por qué es importante que la economía crezca como uno de los elementos para contener la inflación? Porque el crecimiento ¿Todavía de la les gusta economía... cómo se mide el crecimiento económico o no? Sí. Mira, yo creo que no, y yo creo que sí es lo correcto. Sí. El crecimiento económico se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto. Entonces, si crece la economía, quiere decirte que está creciendo la producción de bienes y servicios y, por lo tanto, la oferta de bienes y servicios, y ese crecimiento en la oferta de bienes y servicios, ya sea producción nacional o importaciones, es una de las condiciones que se tienen que cumplir para tratar de contener el alza en los precios. Y normalmente se impulsa por una demanda, porque la gente tiene dinero para comprar. El crecimiento no necesariamente te trae desarrollo o prosperidad. No, cuando la gente tiene dinero para comprar. No necesariamente, pero sí crecimiento seguro que no tiene. Pero mira, Manuel, ¿por qué sí es una condición necesaria? A ver, el crecimiento se mide por la producción de bienes y servicios que depende de las inversiones directas. Las inversiones directas son las que se realizan para producir bienes y servicios, crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga. Y empleo e ingresos, pues son dos elementos indispensables, para que haya consumo. Únicos, para que haya bienestar de las personas. Y consumo. O sea, no es condición suficiente, pero yo estoy de acuerdo con Jorge, es una condición necesaria. Ahora, déjame nada más darte un dato interesante. El jueves, el Banco de México presentó la decisión de política monetaria, aumentaron la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero fíjate, en la decisión anterior del 24 de marzo, el Banco de México, esta no es la encuesta que el Banco de México hace a los economistas, no, la Junta de Gobierno del Banco de México consideró que iba a ser hasta el segundo trimestre de 2023 cuando la inflación iba a volver a estar dentro del margen de la meta, y ahora la en 3.4. No, pero ahora
ojo, el 12 de mayo vuelven a decir, ya conociendo el paquete para combatir la inflación y la carestía, que se va a lograr la meta de inflación nuevamente el segundo trimestre de 2023. Es decir, es interesante ver cómo a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, el paquete para combatir la inflación y la carestía, pues simple y sencillamente, por lo que pronostican, no les dio confianza. No les dio confianza, no les importó ahí sí difiero, porque de hecho la expectativa de inflación que el Banco de México proyecta en la minuta de política monetaria es muy clara y te señala, hay un deterioro real de las expectativas de inflación que tienen condicionantes internas y externas. El PASIC o los efectos del PASIC que se anunciaban el lunes anterior a la decisión están por evaluarse. O sea, tú no puedes... O sea, la decisión que tomó el presidente López Obrador, por ejemplo, es una decisión de cambio interesante en uno de sus programas insignia, Sembrando Vida. A mí me ha llamado mucho la atención porque tampoco es un personaje que diga, pues lo vamos a destinar a producir maíz para comer. Le da el viso social, es para autoconsumo, pero en realidad están fomentando o dirigiéndolo para aumentar en 4 millones de toneladas la producción de maíz, en 2 millones de toneladas la producción de trigo, también la producción de arroz. Hay un problema de gripe aviar en Estados Unidos que también tuvo brote en México. Hay que contener y hay que traer pollo en pedacerías, etcétera. ¿Esto qué te lleva o a qué te lleva con este tema de la inflación? Te dice el Banco de México, el PASIC puede tener un efecto positivo y si este efecto es positivo lo tendrá hasta la segunda mitad del año. ¿Ese es un plazo razonable para medir por el ciclo, el ciclo productivo? Pero está pensando en el ciclo de otoño-invierno. Sí. Está pensando no podemos esperar que la inflación va a caer, va a bajar. Va a tener, pero tiene que ver. Pero yo creo que están pensando que la inflación baje a nivel global. Con esas medidas no vas a bajar la inflación. A ver, es lo mismo que cuando dices repartiendo los apoyos a los jóvenes vas a disminuir la violencia y el narcotráfico. Puede ser que en el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Este es un problema de relativamente corto plazo. Si no tienes confianza en la economía, si los inversionistas no invierten, si tenemos un problema de salida de capitales más que de llegada de capitales. Y de seguridad y de certeza. Y de seguridad jurídica. Que incluso se incluía en este plan. Decían, bueno, seguridad en las carreteras, bueno, con o sin inflación, sí, pues uno esperaría que hubiera seguridad en las carreteras. Es una condición para poder tener una vida social y económica. Yo creo que ese es el problema. No estamos teniendo un discurso. Tú ponías en tu gráfica la inflación de 2008. ¿No? La inflación del 2008 en medio de una crisis terrible se cae y se logra controlar porque se toman una serie de medidas anticíclicas que permiten, a pesar de una caída enorme de la economía, creo que fue casi 8%, fue similar a la de la pandemia, a pesar de todos los problemas, se logra sortear, lo veíamos en la gráfica que tú pusiste, se logra sortear el tema de la inflación y tenemos una inflación baja hasta 2018, si no me equivoco, que vuelve a tener otro pico. Entonces, pero porque se tomaron medidas anticíclicas, no estamos tomando medidas anticíclicas. Queremos revertir la inflación asumiendo que es un problema global. Hay que abrir las inversiones, hay que tomar otra serie de medidas. Estamos confrontándonos con nuestro principal socio comercial por el tema de Cuba, que me parece una estupidez. Esos son lo que leen los mercados, esos son lo que leen los inversionistas. Entonces, por más que tomemos una serie de medidas que pueden ser como esta de quitar los aranceles positivas, no va a alcanzar, o como lo de Sembrando Vida, no va a alcanzar para revertir la situación. A mí me parece increíble, simplemente ayer y la semana pasada a partir del PASIC, pero una vez que se da a conocer esto, el registro de importación de granos procedentes de Estados Unidos aumentó. O sea, el acopio de granos está fuerte y sobre todo de maíz amarillo. ¿Para qué? Para producir forraje. ¿Para qué? Para alimentar ganado. O sea, yo lo que veo es que tiene una acción muy concentrada específicamente a combatir la carestía o la inflación alimentaria. Pero, Alicia, o sea, no estoy pensando en otros, o sea, la inflación general tiene, o sea, tú mismo lo has visto con la gráfica. ¿Qué está jalando la inflación? Bueno, lo está jalando la energía, lo está jalando la producción
manufacturera, lo está jalando el impacto de vivienda. No, es la alimentación. Bueno, en muy buena medida. Ahora, a ver, con relación a la eficacia del PASIC, el PASIC que contempla 24 productos genéricos a los cuales se pretende congelar el precio durante 6 meses. No congelar, bueno, esos, es un bueno, acuerdo. digamos, pero el acuerdo fue, no hay congelamiento. a ver, no lo congela el gobierno, pero lo congelan los empresarios. Ese fue lo que dijeron. Bueno, no utilizaron la palabra congelar, estabilizar. Pero bueno, pero que esos 24 productos y no es obligatorio, ¿no? Y no es obligatorio, son el 8% de los 299 productos genéricos que el INEGI utiliza para calcular la inflación. A ver, ¿hasta qué punto estabilizando, para no usar la palabra congelar, el 8% del 100% de los productos que calculan, eso va a tener... Pero es lo más elemental, porque, no ahora, es lo mira, más básico, lo que dicen, a ver, la eliminación de aranceles, oye, qué padre, Coneval, pero a ver, ¿no? buena parte de los productos que importamos vienen de Estados Unidos que ya no tienen arancel. Claro. Entonces, esa es otra, ¿no? Es otra. A ver, ¿qué tan eficaz va a ser esto? Ahora, un tema que nadie Más ha bien tocado... de los que estábamos trayendo, por ejemplo, la producción de trigo, que te digo, sí es preocupante, porque lo estaban trayendo la mayor parte de Asia y de África. Sí. O sea, Estados Unidos tampoco está cediendo sus inventarios. Solamente aquellos que ya tiene comprometidos, que es el caso del maíz amarillo. Pero no todo lo está cediendo. Estados Unidos también está reteniendo su inventario. Europa está reteniendo su inventario. O sea, hay un fenómeno... Pero que tenemos, tiene una explicación global y México está abierto a la exportación. Pero no asumimos a la del todo importación, y tenemos un problema, yo creo que es de fondo, yo creo que hay un problema de fondo. No asumimos de todo y que tenemos que ser parte de América del Norte. Si nuestra política con Estados Unidos y con Canadá fuera diferente, tendrías más posibilidades de poder acceder a muchos productos. Lo cierto es que si en un conflicto con Estados Unidos te cierran el gas, el maíz, el trigo, el frijol y lo que tú quieras, no tenemos posibilidades. Esa es una relación muy pareja, en esos términos sí es pareja. Sí, pero, o sea, no, pero la dependencia que nosotros tenemos de Estados Unidos es mucho mayor que la que tiene Estados Unidos con la remesa, de nosotros. ¿sí? No más con la remesa. Nada más. Que tres días te digan hay un problema en Houston, no podemos pasar gas. ¿No? A ver qué hacemos. Y ahora, a ver, nada más, pasó perdón, una vez. un dato congeló, ¿no? Sí. Pero suponte que sea que el gobernador Abbott de repente le dé síndrome de Putin y resida cerrada. Una doble revisión de... Claro. ¿no? Nada más, Claro, perdón, un dato final. A ver, al final de cuentas la inflación tiene que ver con la cantidad de dinero que está circulando en la economía, Manuel. A ver, entre el 1 de abril del año pasado y el 1 de abril de este año, la cantidad de billetes y monedas que están circulando en México aumentó 16%. A ver, ¿hasta qué punto no es esta, por el lado de la demanda, también una causa de inflación? Así, el Banco de México pues está incrementando de manera considerable la cantidad de dinero que se está intercambiando en la está economía. Imprimiendo billetes. Está imprimiendo billetes. Bueno, infieres eso. A ver, 16%. Bueno, si aumentó la cantidad de dinero en circulación 16%, una de dos. O el Banco de México lo está imprimiendo, o ese dinero lo teníamos atesorado debajo del colchón y de pronto decidimos sacarlo, ¿no? Esto fue lo que ocurrió entre 2020 y 2021. Un crecimiento impresionante en la cantidad de dinero guardado en las cuentas corrientes. La gente dejó de gastar. Entonces tenías una demanda, consumo comprimido, como le llaman. Y una vez que puedes salir y gastar, e irte al cine, comprar, etcétera, empiezas a soltar el dinero que tenías. Entonces también lo tiene aumenta la demanda, no aumenta la oferta. Pero sí ha aumentado, porque la demanda ha crecido. Ese es uno de las causas de la inflación. Cuando la tasa de interés sube, ¿qué sucede? O sea, dicen, oye, no pasa nada, los mecanismos de transmisión de la política monetaria son mínimos. Digo, bueno, ¿qué no tienes un crédito hipotecario? Porque al menos si tienes un crédito hipotecario, ya te mermaron el 12% de tu ingreso anual. Y esa parte te obliga a bajar consumo o a pedir otra vez prestado. Entonces, en general, toda la parte de crédito es una fuente de transmisión directa de la política monetaria. Pero si yo no me equivoco, ustedes me corrigen. Y en los 2 últimos trimestres ya no ha crecido la demanda.
La demanda creció el año pasado. En este año no ha crecido En la el demanda. primero sí, si tú ves tiendas Santad y ventas mismas El tiendas, crecimiento de demanda yo creo que ha sido está marginal en creciendo 2022. arriba de economía, seguro. Sí, en 3 veces arriba, No porque tengo está en ahorita el dato. 5%. Pues que la economía no En está- 21 seguro, yo creo que en 22. 5%, Anta. 5% creció. Sí, mismas tiendas. Es decir, Primer tiendas trimestre, igual. segundo trimestre. Hasta abril. Hasta abril. Sí. O sea, tienes un repunte, sigues teniendo un crecimiento importante. No de toda la economía en su conjunto. Tenemos un problema en servicios. O sea, es algo muy extraño, que es donde se ha concentrado la falta de expansión. Pero es que todavía en enero y febrero tuvimos Omicron. Entonces, en marzo coincide la Semana Santa, que normalmente tienes un cambio estacional, y hasta abril está empezando a registrarse todas las series están mostrando repunte, pero insisto, o sea, tienes razón, hay razones de peso para decir nuestra economía no está creciendo y es indispensable que no nos presenten un plan de infraestructura que no se cumple. Pues vamos viendo en el correr de las semanas y de los meses. Arturo, gracias. Gracias, Manuel. Gracias.